una integración que hace Gemini a otros productos de Google como Maps, vuelos, hoteles, Workspace, que hace parte de Gmail, documentos de Google. Él conecta, busca dentro de toda mi información, 12 correos de la MyIndex. Google Gemini es la respuesta de Google al equipo de OpenAI para ChatGPT. Efectivamente, es un producto que puedes simplemente interactuar con él en una interfaz de chat de modelos altamente capacitados en procesamiento del lenguaje. Es el ChatGPT de Google. Pero en su última actualización integraron nuevas capacidades muy interesantes para poder sacarle mucho más provecho. Y es que Google tiene múltiples productos que utilizamos en el día a día, como YouTube, como Maps, como vuelos, Gmail, Calendar, Docs, Drive, etc. Todo esto se puede integrar dentro de esta interfaz de Gemini, que de nuevo es la competencia de ChatGPT, y la verdad es que le puedes sacar muchísimo provecho y acá te voy a enseñar cómo. Lo primero es que Gemini tiene una versión paga y una versión gratuita. No te preocupes, vamos a hacer todo desde la versión gratuita. Simplemente vamos a ingresar a gemini.google.com, que este enlace lo dejo en la descripción de este video. Y damos en iniciar sesión. Podemos iniciar sesión con una cuenta de Google o con cualquier cuenta, pero yo recomiendo que sea una cuenta de Google. Una vez se inicia la sesión, ya podemos ingresar a las capacidades de este procesador de texto. Y efectivamente nos encontramos con una interfaz como esta. Me dice hola Carlos, porque él ya conoce que me registré con mi cuenta de Google, ya tiene mis datos, mi nombre, etcétera. Y puedo decirle múltiples cosas, tal cual como ChatGPT. Podría decirle sugerencias para creadores de YouTube. Estos son algunas preguntas precargadas. Como dice, soy youtuber y hago videos como tocar el piano. Bueno, mi canal tiene 100 suscripciones. Vamos a decirle cómo usar modelos de inteligencia artificial y noticias interesantes del tema. Mi canal tiene una media de, vamos a decir que tiene 3000 suscriptores. Generamos y acá notemos la velocidad de generación y lo bueno que puede ser. Con gusto, tu canal de YouTube, optimización de SEO, miniaturas, introducciones cautivadoras, etcétera, etcétera, cómo trabajar promociones a una gran velocidad. Además, tiene conexión a internet, de manera que me puede dar enlaces donde puedo profundizar la información. Muy interesante, esto efectivamente es muy parecido a ChatGPT, me da una opción en que tengo esa versión o puedo tener otras versiones de la misma pregunta para seleccionar la que mejor quiera. Y eso digamos que ya lo podíamos hacer antes con ChatGPT, incluso con la versión gratuita. Pero antes de pasar a ver las extensiones o cómo integrarlo a mi cuenta de Gmail o a mi cuenta de Calendar o cualquier producto que tenga de Google, veamos otra manera de ingresar hacia Gemini. La otra manera de hacerlo es que simplemente puedes ingresar desde la última actualización de Google Chrome si ya te encuentras registrado y le dices @Gemini, dame recetas saludables para el desayuno de esta semana. Ejecutamos y él va a conectar directamente al servicio de Gemini para empezar a hacer la respuesta a mi pregunta. Y como lo ves acá, también se puede generar imágenes. Entonces tenemos tostada integral con aguacate, martes, un batido de frutas, panqueques de avena, eh, chia pudding con leche, está bastante bien. Me da las imágenes, estas imágenes también pueden ir directamente hacia páginas que me encuentro con distintas recetas, como lo vemos por acá. Y es una respuesta bastante completa. Acá de nuevo algunos recursos donde puedo inspeccionar mejor el rendimiento de Gemini. Puedo ir directamente hacia las páginas donde me recomienda esto, pero tengo una información directa y simplemente utilizando la barra de búsquedas de Google con @Gemini. Ahora sí, pasemos al uso de extensiones. Simplemente tengo que ir a ajustes, extensiones, y las extensiones por acá me dice
que lo que permite, cómo funciona, y es una integración que hace Gemini a otros productos de Google como Maps, vuelos, hoteles, Workspace, que hace parte de Gmail, documentos de Google, Google Drive, YouTube, etc. Tengo que habilitarlos en esta opción como los tengo actualmente y ya puede acceder Gemini a tu calendario, a tu correo o a otras opciones. Veamos entonces cómo puedo hacerlo a través de un prompt. Lo único que debo hacer es un prompt. Por ejemplo, dame un resumen de Weekly Tech Insights recibidos esta semana a mi correo electrónico. Ejecuto y él va a conectar directamente al servicio de Workspace para buscar en mi bandeja de correos recibidos. No hay un título así específico, simplemente quería algo general. Me habla de algunas invitaciones o de algunas sugerencias que tengo a nivel de LinkedIn. Bastante bien. Entonces, busca en mi correo algo sobre Llama Index News y dame un resumen. Este Llama Index News es simplemente una suscripción que tengo a las noticias de Llama Index, que es un servicio que me gusta muchísimo. Ya hicimos un video de Llama Index que puedes encontrar claro en los enlaces en la descripción de este video. Él conecta, busca dentro de toda mi información 12 correos de Llama Index, el 29 de mayo, 21, etcétera, etcétera. Y acá me habla de actualizaciones, integraciones. El 21 es sobre el uso de Vertex de Google Cloud, sobre los nuevos cambios que hay a nivel de GPT-4 y GPT-4o. Entonces no tengo que entrar a mi correo directamente. Ya todo está acá resumido y es bastante interesante. Me dice también un enlace hacia el correo por si quiero ingresar directamente, que para este caso no lo voy a hacer. Otro de los ejemplos es, vamos a darle esta instrucción, dame un resumen del archivo. Yo sé que tengo este archivo en mi Drive y quiero que me haga un resumen, es un archivo en PDF sobre una tesis que estoy haciendo a nivel de maestría. Y me dice problema de investigación, los objetivos, la metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones. Un resumen de todo lo que es la tesis que estoy desarrollando. Geografía, índice, figuras, conclusión. Y al final, como siempre, me da un enlace para poder ir directamente al Drive. Y ojo, esto es directamente analizando y haciendo un resumen de este documento, pero puede acceder a cualquier documento que se encuentre en Drive. Y de nuevo ingresa a través de Google Workspace. Otro ejemplo de esto es algo como dime cuáles son los últimos archivos subidos a mi Drive. Entra hacia Google Workspace de la cuenta que está asociada, que para este caso es la mía, y me dice podcast hacia afuera, que es un podcast que voy a grabar. GraphQL Plans es sobre un proyecto que estoy llevando. Un documento que es un paper de una investigación que estoy haciendo. El equipo de Google Developer Expert comparte un handbook constantemente y lo está actualizando, así que tengo acceso a él. Y la tesis que vimos previamente. Por supuesto, un enlace a todos los archivos para ingresar directamente. Acá otro ejemplo, ya no hacia el correo, ya no hacia el Drive, sino hacia YouTube. YouTube es por supuesto otro de los productos del equipo de Google, es este. Dame una lista de videos de inteligencia artificial de Carlos Alarcón en YouTube. Y por supuesto, esa es la búsqueda del canal en donde estás viendo este video. Si no te has suscrito, por favor, hazlo, ya que me ayuda muchísimo a seguir generando este tipo de videos. Y compártelo para que muchas personas más puedan sacarle provecho a estas tecnologías. Me da una lista de los videos de Carlos Alarcón. Por acá me dice espero que los disfrutes. Si estás buscando más videos, bla bla bla, me dirige hacia el canal que se llama Carlos Alarcón AI. Y la lista de GPT-4o, cómo utilizar este modelo de OpenAI, cómo generar canciones con inteligencia artificial. Y ojo, esto es totalmente gratis. 6 anuncios que debes conocer del Google I.O. Muy muy bueno, y hace parte estos anuncios lo que estamos viendo acá y lo que está haciendo el equipo de Google con Gemini y otros modelos. Una retransmisión que hicimos en vivo y un short que también se encuentra en el canal. Todo esto a través de el método que tiene Google de ingresar a esta base de datos de YouTube, porque hacen parte del mismo dueño, que es Google.
Y hagamos un último ejemplo más, esta vez con otro producto de Google que es Google Flights o Google Vuelos. Encuentra los mejores vuelos desde Bogotá a Madrid para octubre. Acá me dice, hace una alerta, Gemini no siempre acierta, hace falta que se compruebe porque no le dije para cuántas personas ni nada, fue muy específico. Entre mejor haga el prompt, mejores resultados, pero me dice Iberia, Air Europa, Iberia, Plus Ultra y otros modelos con la fecha de salida, la fecha de llegada, etcétera, etcétera. Si quiero saber más puedo consultar en Google Flights algunos consejos de viaje y los enlaces para poder ingresar directamente hacia estas aerolíneas y pedirlo. Todo a través de Gemini. Sí, si no conocías Gemini, ahora lo conoces, es totalmente gratuito y puedes integrarlo a otros productos que tiene Google, como lo son el Drive, Google Flights, YouTube. Y claro, próximamente se va a poder integrar esta inteligencia artificial para que pueda escribir documentos en Docs o redactar hojas de cálculos en Google Sheets y demás. Ya se encuentra disponible en algunos países, pero por ahora no en Latinoamérica y algunos países de Europa. Cuando esté disponible, por supuesto, lo podemos poner a prueba. Ahora, no siempre debo conectar con alguna extensión. Simplemente puedo pedirle que genere un cuento, que genere código de programación, igual a lo que le pides a ChatGPT, se lo puedes pedir a Gemini. Y en muchos aspectos es superior, en algunos no. Pero esta comparativa la podemos llevar a un siguiente video. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que muchas personas más puedan acceder a este tipo de tecnologías.